Llave 3. La causalidad. Se ha dicho razonablemente que el Sermón del Monte es la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. En este documento, Jesús no plantea sistemas religiosos, al contrario, enseña cómo vivir en sociedad. Se trata de un adiestramiento comunitario. Su tema es cómo el individuo puede actuar dentro de la sociedad mejorándola, enriqueciéndola, permitiéndole que reciba las bendiciones de Dios. Y allí leemos un texto sorprendente. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. La pieza que ensartaremos ahora en nuestro llavero es precisamente la llave de la causalidad, un instrumento útil como ninguno, algo pragmático que nos permitirá llevar una vida próspera sobre la tierra, después de haber obtenido la salvación eterna a través de Jesucristo. Algunas llaman a esta llave la regla de oro. Es la causalidad o ley de causa y efecto. Pat Robertson la llama reciprocidad. Dicho en términos sencillos, consiste en que lo que yo le hago a otro, me lo harán irremediablemente. Un viejo refrán de los judíos sefarditas define pintorescamente esta llave. Nueras fueron, suegras serán, lo que hicieron les harán. Esta llave es el epicentro de las relaciones humanas y si se aplicara a todos los niveles tendría efecto profundo de cambio social. Si no quieres que estrellen tu auto, trata de no estrellar el del otro. Si deseas que alguien te ayude en caso de necesidad, ayuda al que esté necesitado. Si no quieres que te contaminen el agua, no contamines la que recibirá tu vecino. Si no quieres que otros despilfarren tu dinero, no despilfarres el de otros. Si no quieres que un patrón despiadado te oprime y te explote, no oprimas ni explotes en ninguna forma, por leve que sea, a los que trabajan a tu cargo. Si esta llave se aplicara en el mundo, no habría necesidad de policía, cárceles, ejércitos, vigilancia, ni siquiera semáforos. Si todos pensáramos, no haré a los demás lo que no quiero que los demás hagan conmigo, qué diferente sería nuestra sociedad. No podemos exigirles a los inconversos que abran esta llave. El Señor no les dio las llaves del poder a los inconversos, sino a los creyentes. Somos los directos llamados a usar tales recursos. No hay ninguna razón, ningún pretexto, ninguna disculpa para que un cristiano le haga a otra persona lo que no quiere que le hagan a sí mismo. El egoísmo impide que esta llave se use en la sociedad, pero el cristiano que la usa regularmente con sabiduría recibirá bendiciones a montón sobre su vida. Ejemplos de causalidad. Las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos en los cuales se nos muestra cómo la causalidad es una ley universal inevitable. Por eso, incluso sistemas espirituales erróneos y hasta paganos promulgan ideas básicas sobre ella, pues toda falsa religión contiene algún vestigio, así sea caricaturesco, de la religión verdadera. ¿Qué es el karma? Causalidad. Aún equivocadas, quienes lo creen entienden que existe en la naturaleza de las relaciones entre los seres humanos una norma establecida por Dios irremediablemente, causa y efecto. He aquí algunos ejemplos bíblicos. Jacob. Este patriarca nació como gemelo junto con Esaú. Hubo una disputa entre ellos por salir primero al ver la luz del sol, y Jacob se mostró desde el propio vientre como un usurpador, luchando por nacer antes que su hermano. Pasado el tiempo, Esaú se vio enredado en un fenómeno que en la política latinoamericana se llama lentejismo, vender los principios por canonjías. Jacob obtuvo por este medio la primogenitura. Ha pasado ya mucho tiempo. Isaac, el padre de los gemelos, es muy viejo y está completamente ciego. La bendición de la primogenitura debía darla directamente él, porque en las costumbres patriarcales se confirmaba el hijo mayor por este medio. Jacob se presenta ante su padre, haciéndose pasar por su hermano. ¿En serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado, para que lo coma, y te daré mi bendición. Jacob le sirvió, y su padre comió. También le llevó vino, y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso.
Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Génesis 27, 24 al 29. Hasta allí todo parece fácil para Jacob. Ya ganó la bendición de la primogenitura, pero hay un detalle que su astucia no puede solucionar. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: Levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: Tu hermano vino y me engañó, y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú, ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Génesis 27, 30 al 36. Cualquiera pensaría que las cosas podrían quedarse de este calibre, que el engaño había sido perfecto. Sin embargo, Jacob hubo de huir de Canaán porque su hermano lo quería matar al enterarse de la suplantación. Va a Padán Aram y llega a la casa de su tío Labán, donde comienza a distorcerse esta telenovela bíblica. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: Me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó: Es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán: Ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta, pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpá, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: La costumbre de nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. Génesis 29, 16 al 28. Miradas las cosas en sentido estricto, se cumple la causalidad. El engañador será engañado. Abigail. A la sazón, David es perseguido por Saúl, que lo busca para quitarle la vida, a cualquier precio y donde lo encuentre. David ha tenido que organizar un grupo subversivo para protegerse del rey. Como pasa su vida en las montañas, a veces atraviesa por grandes necesidades para alimentar a los hombres que lo acompañan. Y aquí comienza esta maravillosa historia. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Primera de Samuel 25-23.
La causalidad tiene que ver con el carácter de las personas que practican las acciones y aquí encontramos un gran contraste entre el carácter de Nabal y de su mujer Abigail. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Versículos 4 al 8. Como quien dice, tus pastores pasaron por este lugar, yo los protegí, los traté bien. Mándame una ofrenda en reciprocidad de lo que hice con ellos. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Versículos 10 al 12. Como David conoce la causalidad, decide penalizar a Nabal. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Versículo 13. Con todo, nunca falta por ahí alguien perspicaz que advierte el peligro cuando viene. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Versículos 14 al 20. Esta es una historia hermosa y su desenlace resulta impactante. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Versículos 21 al 25. Nabal hizo una causalidad negativa, utilizó la llave para mal. Abigail era una mujer inteligente, virtuosa y bonita. Nabal en lengua hebraica significa loco, insensato. Abigail declara su inocencia personal y luego sagazmente dice a David: pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya.
Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le haya prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Versículo 26 al 31. Abigail, una mujer con discernimiento espiritual, dice finalmente a David: tú conoces la causalidad, y no andaba descarriada en sus juicios. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos días después el Señor hirió a Nabal y así murió. Versículos 32 al 38. Bien reza el refranero popular: el que la hace la paga. El desenlace de esta historia es impactante. Al enterarse David de la muerte de Nabal, da gracias a Dios por haber juzgado su causa. Poco tiempo después envía por Abigail para tomarla por mujer. David debió razonar: esta me sirve. Además de linda, conoce bien la llave de la causalidad y la usa correctamente. Sobran los comentarios, pues la historia habla por sí misma en todos sus detalles. Hay un principio bíblico que se cumple maravillosamente en Abigail, como también se cumplió en muchos aspectos en el propio David. El que bendice será bendecido. La causalidad antes del diluvio. Es esta una llave que la humanidad ha manejado desde siempre. Antes del diluvio se había desarrollado toda una civilización sobre la tierra, conocida con el nombre de Cainita, por los descendientes de Caín, formada por gente perversa, al servicio de los ángeles caídos, que le enseñaron idolatría, astrología, curanderismo, pornografía y sexo promiscuo. Tales demonios adiestraron al hombre para coser adobes y construir edificaciones, y otras variadas artes según el libro apócrifo de Enoc, citado fragmentariamente por la Biblia. Adentrémonos ahora en la civilización cainita, cuando se halla en plena marcha, y observemos cómo operaba la causalidad en aquel tiempo. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Génesis 4, 23-24. La regla del juego en esta sociedad antidiluviana era la venganza, y la causalidad se multiplicaba 77 veces. Dios decidió castigar a los cainitas, una humanidad vengativa, hija del primer homicida que hubo sobre la tierra, y así sobrevino el diluvio. La causalidad antes de la ley. Después del diluvio sigue operando la causalidad dentro de la sociedad humana, aún antes de la ley de Moisés. Judá y Tamar. Los libretistas de telenovelas de hoy en día se quedarán cortos de imaginación ante esta trama. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Génesis 38, 6-8.
Esta costumbre, que después pasó a la ley, es una regla patriarcal de estricto cumplimiento. Si un varón moría dejando viuda sin hijos, el hermano que le seguía en edad debía casarse con ella. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos, por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Versículo 9. El doctor Freud llamó onanismo a la masturbación, pero Onán no se masturbaba propiamente. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: «Quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse». Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Versículos 10 y 11. Tamar se fue a la casa paterna esperando que su suegro cumpliera la deuda de honor, que su cuñado, todavía pequeño pero en crecimiento, se convirtiera en su esposo. Judá se hace el de la vista gorda, parece un hombre de hoy en día, que no cumple sus compromisos. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Nayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía la edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: «Deja que me acueste contigo». «¿Qué me das si te digo que sí?», le preguntó ella. «Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño», respondió Judá. «Está bien», respondió ella, «pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes». «¿Qué prenda quieres que te deje?», preguntó Judá. «Dame tu sello y su cordón, y el bastón que llevas en la mano», respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Versículos 13 al 18. Aquí tenemos un incesto. En el caso de Tamar es premeditado, en el caso de Judá es involuntario. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulanita, para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: «¿Dónde está la prostituta de Nayín, la que se sentaba junto al camino?». «Aquí nunca ha habido una prostituta así», le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: «No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa». «Que se quede con las prendas», replicó Judá. «No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste». Versículos 19 al 23. Judá en realidad desea cumplir una causalidad pecaminosa, pagar por el pecado, pero algo imprevisto por él se lo impide. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: «Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada». «Sáquenla y quémenla», exclamó Judá. Versículo 24. Otra regla patriarcal de aquel tiempo ordenaba que la mujer adúltera muriera apedrada e incinerada. Vaya, buen ciudadano este Judá, cumplidor de las normas. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: «El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón». Judá los reconoció y declaró: «Su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá y no volvió a acostarse con ella». Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: «Este salió primero». Pero en este momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: «Como te abriste paso, por eso al niño lo llamaron Fares». Versículos 25 al 29. El nombre Fares significa algo así como una enorme grieta. Vaya simbolismo. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Será. Versículo 30. Escudriñemos el cumplimiento de la causalidad en Tamar. Del primer marido no tuvo hijo, pues murió sin haberla embarazado.
El segundo, que es Onán, se da mañas para no fecundarla. Por esa frustración recibe a Fares. Y por el tercer marido, que no le ha sido entregado por su suegro, recibe a Será. Dios le dio gemelos. La causalidad no le da un hijo, sino dos. Así opera esta llave del poder. El suegro, renuente a sus deberes, acepta a regañadientes el pago a la perversidad de su incumplido compromiso, y Tamar obtiene la causalidad por su vejación y sufrimientos. Ciertamente, la causalidad da el doble por la mitad. La prostituta de Jericó. Avancemos algunos siglos en la historia del pueblo de Dios. Los israelitas han cruzado el desierto y están a la puerta de la tierra prometida. Con el fin de inspeccionar a Jericó por dentro, Josué envía a sus espías. Estos llegan a la casa de una mujer bastante conocida en toda la ciudad, llamada Doña Rahab. Cuando el ejército cananeo busca a los espías, ella los esconde en la terraza de su vivienda bajo un forraje para los animales, y cuando ya los que los buscan se han ido, Rahab les dice: por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosas con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Josué 2, 12, 13. Esta mujer entiende bien la causalidad y hace a los israelitas una propuesta, esperando que ellos también dominen el tema, como en efecto ocurre. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Versículo 14. Cuando los espías regresan en paz y se encuentran con Josué, el gran líder honra la causalidad al dar estas instrucciones. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Josué 6, 17. El maravilloso espíritu que era Josué usaba perfectamente esta llave. La famosa prostituta se convirtió al pueblo de Dios, entró a formar parte del mismo y fue tan enorme la causalidad hacia ella que después se casó con Salmón, de quien tuvo un hijo llamado Obed, padre de Isaí, el padre nada más y nada menos que de David. La causalidad siempre ha existido, es algo inevitable, pues forma parte de la equidad divina. Si hablas mal de alguien hoy, alguien pronto hablará mal de ti. Si solucionas hoy el problema de alguien, alguien solucionará tu problema después. Si ayudas a alguien ahora, alguien te ayudará cuando lo necesites. Si maltratas a alguien ahora, alguien inevitablemente te maltratará. Esta llave es como el boomerang, el arma arrojadiza de australianos y neozelandeses, que siempre da la vuelta y regresa al punto de partida. El dolor que causes hoy, otro te lo causará mañana. El bien que hagas hoy, otro te lo hará mañana. Los viejos de antaño, siempre sabios, definieron la causalidad en forma instintiva. Hoy por ti, mañana por mí. La causalidad bajo la ley. Casi 5 siglos después de Abraham, su descendiente Moisés organiza una legislación para los israelitas. Algunos confunden la ley de Dios con la ley de Moisés. La ley de Dios es el decálogo, aplicable en todas las épocas a todas las naciones bajo todos los sistemas. Es propiamente el derecho natural. La de Moisés es una aplicación, un desarrollo de la ley de Dios para la época propiamente mosaica. Por eso hay en ella cosas que hoy resultan inaplicables a quienes de todos modos seguimos bajo el decálogo que es la ley de Dios. Al salir de Egipto, los israelitas empiezan a moverse bajo la ley. Ya hay normas, reglamentos, regulaciones, ordenanzas, códigos estrictos para evitar los excesos anteriores al diluvio y lo que pasaba antes que se estableciera la legislación divina. Moisés puso un ordenamiento riguroso para el evento de que alguien perverso le causara un daño a otro de su propio pueblo. No le tengas consideración a nadie, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Deuteronomio 19:21. Tal es el talión, la causalidad en la ley de Moisés, norma primitiva de un pueblo que apenas se encontraba en formación. Pero por supuesto tiene razón Mahatma Gandhi cuando afirma que si aplicáramos hoy el ojo por ojo, en corto tiempo la humanidad quedaría ciega.
En los tiempos actuales los judíos aplican el talión en forma interpretativa. Si el ciudadano A le hace perder un ojo al ciudadano B, no es necesario que A pierda físicamente su ojo para quedar en equidad con B. Los rabinos de hoy enseñan: A deberá pagarle a B una suma que pueda resarcirlo de la pérdida de su ojo. Esa es la causalidad en términos judíos contemporáneos. La causalidad en el Evangelio. Ahora bien, Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, para redondearlo todo, para completarlo todo. Es el gran totalizador. Él pone todas las cosas en orden, incluida la casualidad. Por eso dijo en el madero: consumado es. Todo lo he redondeado, todo lo he completado. Yo soy el que totaliza, porque yo soy el total. Perdón en vez de desquite. Y Jesucristo invierte, mejor dicho, reinvierte el proceso de la causalidad. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18:21. Es probable que Pedro comentara: ¿y tantas veces, Señor? ¿Hasta 7? ¡Qué enormidad! Mira que 7 es el número perfecto. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Versículo 22. Miremos atrás por un momento. Durante la civilización cainita, Lamed dijo: 77 veces me vengaré. Ahora Jesús dice: por cada vez que antes del diluvio se dijo: véngate 77 veces, yo te digo: perdona 77 veces. Si hemos entendido, la causalidad bajo la gracia es benignidad. Desprendimiento y no resistencia. Observemos el vivo contraste que Jesús traza frente a la ley mosaica. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo: no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete también la cara. Si alguien te pone pleito para quitarle la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Mateo 5, 38 al 42. El hombre natural en griego se llama psíquico, el que vive en mente, emociones y voluntad, pero no ha descubierto que también es espíritu. Psíquico, si lo vamos a traducir literalmente al español, significa animal. ¿Cómo reacciona la mula cuando le dan un latigazo? Con una patada. Pero Jesús dice: tú no eres solamente psiquis y cuerpo, tú tienes el soplo de mi Padre en ti, eres un ser espiritual y no debes reaccionar como el animal, como el psíquico, sino como el neumático, el que está lleno de espíritu. Coloca la otra mejilla. Es motivo de tristeza observar en la iglesia una cantidad de pleitos, contiendas y discordias a causa de que cada uno defiende lo suyo y fundamenta su personal punto de vista. Pero el Señor no dijo: como los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con los hombres, sino como quieran que los hombres hagan con ustedes. Sería muy fácil si me ofendieran pensar: tengo pretexto para ofender, pero el Señor no recomienda ni autoriza. Cuando te ofendan, ofende, sino cuando te ofendan, perdona. La causalidad cambia por completo cuando llega la era de la gracia y la bendita salvación a través de Jesucristo. A partir de entonces, en el después de Cristo definitivo, la causalidad conduce a la bondad. Generosidad en vez de avaricia. La Biblia no enseña en ninguna parte que uno recibe sin dar. Es completamente antiescritural pretender recibir sin dar. Sencillamente no se puede. Leamos al Señor. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lucas 6:38. Mucha gente vive infelizmente porque no entiende la causalidad económica. Es una llave que tenemos aquí en la tierra y cuando la utilizamos para dar, el Señor la utiliza en el cielo para devolverte en abundancia. Quien no emplea la llave de dar no puede abrir la puerta del recibir. Ese no es el plan de Dios. La causalidad se cumple en forma inexorable.
A nadie se le reclama porque no diezme y a nadie se le felicita porque diezme, pero la gente debe recibir la enseñanza correcta. Muchas veces no obtenemos en nuestras vidas las bendiciones económicas porque no usamos la llave de la reciprocidad, tan simple y elemental. Hay personas que malinterpretan las cosas cuando afirman, yo no puedo diezmar porque no gano. Es todo lo contrario, yo no gano porque no diezmo. De lo que recibes, por pequeño que sea, tienes que entregar la cantidad que le corresponde a Dios nuestro Señor. No importa el monto, sino la proporción. Puede afirmarse sin lugar a dudas que la causalidad trae prosperidad. Amor en vez de odio. Llave tremenda, la causalidad. Como la entendía Jesús de Nazaret, sigamos viendo el gran contraste que él marca con la ley mosaica. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Mateo 5, 43 al 47. A veces lo difícil es necesario. Hay algo que nadie puede desconocer y que bajo ningún sistema religioso o filosófico, en ninguna sociedad, en ninguna nación, en ninguna época, ha dejado de cumplirse. La causalidad gobierna la humanidad, aún entre los paganos. Restauración y no murmuración. En grupos cristianos de hoy, cuando una persona comete un pecado, se convierte en blanco del señalamiento colectivo. Algunos son especialistas en buscar la pequeña paja en el ojo del prójimo, en vez de inspeccionar el propio para encontrarse la enorme viga. San Pablo enseña algo muy distinto. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Gálatas 6:1. Frente a la persona que ha cometido una falta, debemos reaccionar pensando cómo me gustaría ser restaurado si yo hiciera lo mismo. En esa eventualidad no deseable pero posible, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Al caído caerle o del árbol caído hacer leña? Claro que no. Lo que manda el Señor, lo que la causalidad indica es simple y directo. Trátalo como quisieras que te traten si estuvieras en su caso. La ley de Cristo es sobrellevar los unos las cargas de los otros, mejor dicho, soportarnos los unos a los otros como el Señor nos soporta. Dios practica la causalidad. Según el modelo de oración que Jesús nos enseñó, debemos suplicarle al Padre: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. El Señor colocó esta llave en la oración misma. No solo debo pedir perdóname, sino perdonar para que Dios recíprocamente me perdone como yo lo hago con otros. Porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Versículos 14, 15. ¿Cuál es la lección que ofrece el Dios del cielo? Que yo tengo la llave en la tierra, y cuando la uso aquí, Él la usa allá para mi beneficio. La causalidad es una autopista de dos vías, sube y baja. Al concluir este capítulo, habremos empatado en el llavero 3 piezas a saber: despojo, productividad y causalidad. Cuando te despojes entregando todo tu ser y todo lo que tienes al Señor, para lo que Él disponga, tendrás la productividad a tu disposición. Además, hay 2 llaves para emplear en forma simultánea: productividad y causalidad, como en las puertas que tienen una cerradura arriba y otra abajo. Si accionas las 2 llaves simultáneamente, la puerta que se te abre se llama prosperidad económica. Fórmate un propósito a partir de hoy. Antes de hablar y de actuar, piensa: ¿cómo me gustaría que hablaran de mí? ¿Cómo me gustaría ser tratado? Lo que digas de otros y lo que a otros hagas, otros lo dirán y lo harán a ti. Como quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con los hombres.